buenos días, gracias por sintonizar un programa más de Salud al Aire. Soy la doctora Noeli Peralta y el día de hoy aprenderemos un poco más acerca de los cálculos en la vesícula y apendicitis. Para ello contamos con la valiosa presencia de una especialista en el área de cirugía general que nos va a ayudar a aclarar muchas dudas y por supuesto contestar las preguntas de ustedes, nuestro querido público. Y sin más esperar, voy a darle la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy. Ella es la doctora Ana Julia Rivera, especialista en cirugía general. Bienvenida, doctora, gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme, doctora. Ok. Y antes de empezar, doctora, siempre nos gusta conocer un poco más acerca de nuestros invitados. Queremos saber un poco de su trayectoria en el mundo de la medicina. Cuéntenos cómo decide estudiar medicina y posteriormente especializarse. Bueno, no voy a mentir y decir que desde chiquita, como todos decimos, pero sí, en realidad a mí me gustó medicina desde que llevaba biología. Me pareció muy interesante el conocer el cuerpo humano, sus funciones, todo lo respecto a lo biológico, ¿verdad? Y eso fue lo que me introdujo en el área de medicina. Entonces decidí estudiar medicina general y posteriormente, cuando estaba en quinto o sexto año de medicina, tenemos unas prácticas clínicas. Realmente cirugía siempre me llamó la atención, es un área sumamente importante en nuestro medio y decidí estudiar cirugía general en realidad porque creo que en nuestro medio faltan cirujanos, es algo muy importante. Nosotros contamos con muy poco recurso en el área de cirugía general. Y es algo que me gusta realmente, no podría cambiarlo por otra cosa. Qué bonito, doctora. ¿Y cuál ha sido uno de sus mayores retos a los que se ha enfrentado? Pues realmente dentro de cirugía hay muchos retos, no lo voy a negar. Nosotros contamos con mucho déficit en nuestro medio. El área de salud está no entrando en mucho polémica ahí, pero hay muy desatendida dentro de nuestro gobierno. Y realmente cirugía, estamos muy atrasados. Bueno, en el área de la laparoscopía, que es la cirugía mínimamente invasiva, nuestros medios no están tan avanzados como en otros países, ¿verdad? Como ser Costa Rica, que están hablando de países cercanos, ¿verdad? Ni me comparo con Estados Unidos o en otros países del primer mundo. Pero creo que ese es el mayor reto, tener que improvisar muchas cosas con lo poco que tenemos. Así es, adaptarse al medio, ¿verdad, doctora? Donde estamos trabajando. Y de ser posible, especializarse o subespecializarse en otra área, doctora, ¿lo haría? Sí, realmente sí. Siempre me ha llamado la atención la cirugía mínimamente invasiva, tanto endoscópica como laparoscópica, y también algo que siempre me ha gustado es la cirugía pediátrica. Entonces, tal vez dentro de un futuro no muy lejano pueda seguir continuando con alguna de estas áreas. Sería excelente, doctora. Sí. Sí. Y cuéntenos, ¿cuáles son las enfermedades más comunes que se ven en esta área? Nosotros, bueno, aquí en Honduras el trauma es el número uno. Nosotros contamos exactamente con muchos accidentes, entonces el traumatismo es de las cosas que más vemos como cirujanos generales, como médicos generales realmente en nuestro medio. Después de eso, las patologías no traumáticas tendrían que ser la apendicitis, los cálculos en la vesícula, problemas de obstrucciones intestinales y claro, las neoplasias. Esos son otra de los temas comunes en nuestro medio realmente. ¿Y cómo ha visto el avance de la cirugía general en nuestro país, doctora, desde sus inicios y cómo ha evolucionado? Realmente en los últimos años ha habido avances. Realmente estamos tratando poco a poco, mis maestros, el personal de salud, los jefes, de ir poco a poco, estar al nivel de los otros países, ¿verdad? Como le digo, el auge ahorita es la cirugía mínimamente invasiva, lo que son apendicectomías laparoscópicas, colestectomías laparoscópicas, procedimientos laparoscópicos que tanto estética y el manejo posterior es mucho más fácil para el paciente. Entonces, hay muchos medios en nuestro país que muchos hospitales que están adquiriendo esto. Hospital Escuela, contamos con torres de laparoscopía, el Seguro Social. Entonces, eso ha sido lo mayor avance. Dentro del trauma también hemos tenido mucha colaboración de brigadas estadounidenses, más que nada del Cruz Roja, para educarnos nosotros y nosotros dar nuestro aporte a ellos, porque también nosotros vemos mucho trauma, cosa que tal vez en otros países ellos manejan. Entonces nosotros tenemos un poquito más de experiencia sobre eso. Hacen como una retroalimentación, ¿verdad? ¿Y qué es lo que más le gusta de su trabajo, doctora?
Bueno, el manejo del paciente quirúrgico es un manejo conjunto, no solo es el tenga su medicamento y va a estar tomándose, sino que también tengo que hacer un procedimiento. El manejo posterior del paciente es... el paciente que viene con una apendicitis no solo viene con una apendicitis, también tiene que tener algún grado de nutrición, algún grado tiene diabetes, tiene hipertensión. Entonces, para mí, cirugía general de las especialidades más complejas. Nosotros tenemos que manejar no solo niños, también adultos, adulto mayor, jóvenes. Entonces, me parece que en eso es lo que más podría centrarme en cirugía general. Es una especialidad muy amplia. Y muy compleja en el caso de que hay cirugías que no se pueden hacer si el paciente no está en condiciones adecuadas también. Exactamente, ¿verdad? entonces nosotros tenemos que tener conocimiento sobre el manejo. Hay un dicho que dice que el cirujano general es el que mejor maneja los líquidos, y realmente creo que es cierto. Nosotros contamos con educación en nutrición, en manejo de paciente crítico, además de todos los procedimientos. Entonces, cirugía no solo es hacer una cirugía, sino manejar el paciente en conjunto. Y manejar también a los familiares. No es fácil decirle a un familiar, su paciente no pudo evolucionar de adecuada manera o realmente tuvimos que hacer otro procedimiento que no era el plan de nosotros. Pues también tenemos esa parte humana, empática que tenemos que tener con los familiares. ¿Y ya le ha tocado, doctora, hacer eso? Sí, de hecho, lo más duro de mi trabajo creo que sería eso, el esperar realizar un procedimiento y que no salga de acuerdo como nosotros queremos, ¿verdad? No todos los pacientes son iguales. Hay unos pacientes que lastimosamente llegan muy tarde a nuestra consulta y que por eso terminan en consecuencias que tal vez nosotros no podemos manejar. Entonces, eso sería algo que realmente ningún médico realmente le gusta hacer, pero dar malas noticias es algo que va de la mano con nuestra profesión. Es la parte fea del área. Exacto. Es bonito decirle a un paciente todo salió bien, pero lo feo es cuando no salió como esperábamos. Así es. Doctora, y si no hubiese sido médico, ¿por qué otra opción se hubiera ido para escoger? Uno siempre piensa en eso. ¿Sí? Y ahora, si usted me pregunta en este momento, realmente no creo que hubiera elegido otra profesión. Pero cuando yo estaba en el colegio siempre decía que me gustaba Derecho. Ajá. Creo que es la relación, el hecho de defender a otras personas era lo bonito. Y de hecho tengo una hermana, mi hermana menor es abogada y me alegro por ella, pero realmente es algo que me parece muy interesante, una carrera muy difícil y muy interesante, y más en nuestro país, es extremadamente difícil. Pero Dios decidió que fuera médico y cirujano. Sí, gracias a Dios, estoy muy alegre por eso. Sí, así es. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa comercial y regresando vamos a seguir platicando con nuestra invitada del día de hoy. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Si usted recién nos sintoniza, le comento que hoy contamos con la visita de la doctora Ana Julia Rivera y estamos hablando acerca de cálculos en la vesícula y apendicitis. Doctora, coméntenos, ¿por qué se producen los cálculos en la vesícula o como comúnmente se conoce, piedras? Hay un conjunto de factores. Realmente no podemos decir que solo es un solo factor, sino que la obesidad es uno de los factores principales, el sedentarismo, la ingesta de grasas que va acompañado de esta, y en las mujeres tenemos más predisposición a hacer cálculos en la vesícula debido al embarazo y la ingesta de anticonceptivos orales. Todos estos son un conjunto, no podemos decir específicamente un factor, sino que todo esto contribuye a la producción de cálculos. ¿Y qué consecuencia trae para el paciente, doctora, al tener cálculos en la vesícula? El principal es el dolor. El paciente va a presentar con cuadros de dolor abdominal localizado en cuadrante superior derecho, que pueden ser de leves, moderados o intensos, dependiendo del grado de obstrucción que produce el cálculo. También a largo plazo la colicitis crónica calculosa, o sea, cólicos biliares repetitivos, produce riesgo de cáncer en la vesícula, y esto es uno de los principales factores por los cuales se decide mejor extraer la vesícula con todo y cálculos, obviamente, para evitar a largo plazo un cáncer de vesícula, que es uno de los neoplasias más comunes en nuestro medio. Hablando de eso, doctora, de la cirugía, ¿cuánto dura una cirugía de vesícula?
Bueno, la cirugía depende del paciente, depende de la anatomía del paciente, depende del grado de obstrucción o el grado de intensidad, la evolución del cuadro del paciente. Pero en teoría dura 1 hora, sí puede ser tanto laparoscópica, que es mediante una cámara, introducimos una cámara por una incisión en el ombligo y se hace una disección con pinzas. Esta es la más común utilizada o el gold standard actualmente y tiene beneficios de que estéticamente queda mucho mejor, solo son incisiones pequeñas, menos de 1 centímetro y la recuperación del paciente es mucho más rápida. También hay la técnica abierta, que es una incisión debajo del reborde de la costilla del lado derecho y se extrae la vesícula. Realmente las dos técnicas son buenas, pero estéticamente y la recuperación es mejor con la laparoscópica. ¿Y cuánto tiempo es de recuperación, de reposo, de una cirugía de vesícula? Bueno, en un paciente con una cirugía laparoscópica, en 1 mes prácticamente debería estar haciendo sus actividades normales. La abierta también, pero a veces el paciente queja mucho de dolor postoperatorio, entonces puede tardarse un poquito más. De acuerdo a la dieta, eso ya depende del paciente en realidad, porque va a tener cierto grado de intolerancia a las grasas. Entonces, por lo menos 1 o 2 meses posterior a eso va a tener que continuar con una dieta estricta de nada de grasas. Y respecto a las actividades normales, debería estar haciéndolo en cuestión de 1 o 2 meses. 1 o 2 meses. Okay. ¿Qué alimentos son malos, doctora, para la vesícula? Bueno, las grasas, principalmente las cosas que son fritas, también los derivados de la leche, aunque sean deslactosados, tienen mucho predisposición a hacer cólicos o dolor en pacientes que tienen colelitiasis, que es la presencia de cálculos en la vesícula. Los pacientes tienen que evitarlas, aunque sea un solo. Yo siempre les digo a mis pacientes que aunque sea un bocado, no es necesario comer el montón para que le dé dolor, sino es solo el estímulo de que nuestro organismo necesita la bilis para degradar la grasa y eso es lo que provoca el dolor. Entonces, en los pacientes que tienen cálculos en la vesícula, yo siempre les recomiendo evitar todo lo que sean cosas fritas, derivados de la leche, porque cada vez que ellos ingieran estos alimentos van a presentar dolor. ¿Y es una dieta estricta, doctora? ¿Definitivamente hay que retirarlos de nuestra dieta? Sí, realmente sí. Para pacientes que ya estén diagnosticados, sí recomendaría eso. Hay ciertos grados, hay pacientes que pueden tolerar cierta cantidad de grasas y no va a haber problema, pero eso depende también del tamaño de los cálculos, de la obstrucción, de la anatomía, eso es de cada paciente. Pero sí, la recomendación es evitar lo más que puedan. Gracias. Cuidarse lo mayor posible con la dieta. ¿Y cuáles son los síntomas, doctora, que presenta un paciente con cálculos en la vesícula? Bueno, dolor es el principal. Todo paciente va a referir dolor, lo que es en la boca del estómago o cuadrante superior derecho, y ese dolor se puede irradiar hacia la espalda o al hombro derecho. Un dolor que puede llegar de moderado a intenso incluso, y en pacientes que tengan complicaciones como ser una colitis aguda o coledocolitiasis, que ya es la presencia de cálculos en el coledo, que es el conducto que conecta el hígado con el intestino, ya vamos a ver ictericia, o sea, tinte amarillo en las escleras, en el cuerpo, dependiendo del grado de obstrucción vamos a tener el grado de ictericia. Acompañada de esto va a haber acolia, o sea, heces claras, y coluria, que son una orina más oscura de lo normal. Entonces, esto ya son casos cuando los pacientes ya se complican, pacientes que no han tenido un adecuado manejo de la colelitiasis, no se han operado y posteriormente esto va aumentando y presenta esta sintomatología. También otra de las complicaciones más comunes es una pancreatitis biliar. La pancreatitis es una enfermedad muy severa. El dolor es sumamente intenso y el paciente tiene que estar por lo menos en ayuno unos 24 horas y dependiendo de la evolución va a haber otro manejo. En caso de que el paciente tenga pancreatitis, el manejo no es quirúrgico en ese momento, sino que se debe de tratar la inflamación del páncreas y posteriormente programar una cirugía, aunque usualmente se hace en la misma ingreso. Doctora, ¿y un niño puede llegar a padecer de cálculos en la vesícula? Sí, de hecho sí hay lactantes incluso que pueden tener cálculos en la vesícula, que ya es por otras causas, por éstasis biliar. En niños pequeños utilizamos normalmente no el manejo quirúrgico de entrada, sino vigilancia. Ya cuando llegan a una edad de adolescentes ya se pueden operar vía laparoscópica, también en niños es perfectamente recomendable el tratamiento. De hecho, en hospitales públicos la están atendiendo actualmente.
¿Se pueden operar a partir de qué edad, doctora? De mayores de 10, 11 años ya podríamos operarlos. Realmente es muy raro colelitias en niños menores, entonces sería muy extraño, pero ya en niños más grandes, adolescentes, ya se pueden operar. Cuando se diagnostica, es mejor operarlos. Doctora, ¿y por qué hay pacientes que comen de todo, que no se cuidan con la dieta y no desarrollan estos cálculos? Me imagino que tiene que ver lo que nos comentaba en un inicio, de la predisposición que tenemos algunas personas. Exactamente, el factor genético puede ser uno si mi mamá tenía cálculos, probablemente yo vaya a desarrollar. También las mujeres estamos más predispuestas que los hombres, aunque en los cuadros en hombres el cuadro usualmente es más intenso. La anatomía del hombre es mucho más diferente a la de la mujer, entonces también la disección en las cirugías es mucho más delicada. Y en el caso de las mujeres embarazadas, doctora, ¿cuál es el riesgo de que una mujer embarazada se le encuentren cálculos en la vesícula? Ha aumentado sumamente. Los factores hormonales durante el embarazo nos predisponen a nosotros a presentar cálculos en la vesícula. Entonces, la mujer, de hecho, muchas mujeres se diagnostican durante su embarazo, presentan un cuadro de cólico biliar, se les hace un ultrasonido y de ahí detectan que tienen cálculos en la vesícula. Usualmente no es el manejo quirúrgico inmediato, sino que se prefiere esperar a que se evacúe el producto, o sea, el niño, y posteriormente programarle una cirugía. Pero sí es sumamente común que una mujer embarazada tenga cálculos en la vesícula. ¿Y cuál es la mayor cantidad de tiempo que dura una cirugía de vesícula, doctora? Bueno, como le digo, eso depende del paciente. Todos los pacientes son diferentes. Cuando son sumamente difíciles la disección porque han estado con años con cálculos en la vesícula, con cólicos a repetición, cada cólico hace un tejido cicatrizal, entonces es mucho más difícil la disección. Entonces, decirle un tiempo depende del paciente realmente. He visto colestectomías que se hacen en 20 minutos, he visto colestectomías que se tardan 4 horas, pero eso depende del paciente realmente. ¿Y qué pasa si no se trata, doctora? Bueno, las complicaciones son siempre. Yo siempre le digo al paciente, no hay un método para deshacer los cálculos. Sí hay algunos medicamentos, pero no están comprobados y además tardan mucho en hacer un efecto. Entonces, el mejor, al menos en nuestro medio, sería una cirugía. Las complicaciones a largo plazo son de neoplasias de la vesícula, algo que es muy común en nuestro país, pacientes que han tenido dolores a repetición y nunca se han evaluado y posteriormente se descubre que lo que desarrollaron fue un cáncer de vesícula. Las complicaciones como pancreatitis pueden ser incluso mortales, incluso una colecitis aguda severa. Puede perforarse la vesícula, provocando una peritonitis generalizada y eso conlleva problemas incluso hasta la muerte del paciente. Me iba a preguntar, incluso el paciente puede fallecer si no está tratado a tiempo. Doctora, y en el caso de los cálculos en los riñones, ¿cuál es la diferencia aparte del lugar con los cálculos que se forman en la vesícula? Bueno, los cálculos en los riñones depende del tamaño del cálculo, se puede expulsar. Cuando son menores de 4 milímetros el cálculo se puede expulsar. Los cálculos en los riñones usualmente son por producto de aumento del calcio. Minerales, entonces no es el mismo etiopatogenia de los cálculos en la vesícula. Y los cálculos en los riñones es diferente, no es que ir a quitar el riñón, que vamos a quitarlo como en la vesícula, sino depende del tamaño del cálculo, dónde esté localizado, si es en la vejiga, en el urétero, en el riñón. Entonces el manejo es dependiendo de la localización, del tamaño del cálculo y de la densidad del cálculo, porque incluso se puede hacer por métodos no invasivos. Entonces hay muchas diferencias entre ellos. Es bastante la diferencia. Bueno, y vamos a ver un video ilustrativo para que conozcamos un poco más a fondo de lo que son los cálculos en la vesícula. El cálculo en la vesícula, lo que la gente llama normalmente la piedra en la vesícula, tengo una piedra en la vesícula, tengo piedras en la vesícula. Bueno, pues es una cosa que es muy frecuente también, es un problema que es muy común y muy frecuente en la gente en general, en la población en general. Y la verdad es que es muy curioso todo esto, porque ya verás que cuando terminemos de comentarlo, lo habrás entendido perfectamente y te darás cuenta de que mucha más gente de la que
de la que has oído que tienen cálculos y que sufren de problemas de la vesícula, pueden tenerlos, y te lo voy a explicar el porqué. La vesícula biliar es un órgano o una estructura del organismo que se encarga de tener bilis. Es, por así decirlo, la despensa de bilis. Y el esquema que tienes que tener en la cabeza es que la vesícula en el organismo, la vesícula biliar, es como una pera colgando del árbol. Una pera colgando del árbol con el rabo. Esa es la vesícula biliar. Entonces, a la vesícula biliar le llega la bilis que se forma en el hígado, y entonces parte va al tubo digestivo y parte que pasa al intestino de forma continuada, y parte se va a la despensa, a la vesícula, y ahí está la bilis tan quieta. Entonces, ¿para qué vale la bilis? ¿Para qué vale ese depósito de bilis? Esa despensa de bilis. Pues esa despensa de bilis sirve para que cuando tú comas, en el momento de hacer la digestión, hay muchos alimentos que necesitan bilis para ser digeridos. Entonces, lo digo un poco así en plan esquemático para que se pueda entender y comprender bien el problema y sobre todo las manifestaciones clínicas que tiene el enfermo. Entonces, cuando llega esa comida que necesita mucha bilis o más bilis de lo normal para ser digerida, el estómago, esquemáticamente hablando, ¿qué es lo que hace? Pues el estómago tira de la cadena y le dice a la vesícula, oye, échame bilis. Y entonces va a la vesícula y suelta la bilis. Y así el estómago hace la digestión y aquí paz y después gloria. Y muy bien. Entonces, cuando la vesícula no funciona bien y no trabaja bien, para el momento en el que el estómago le pida que la expulse la bilis, y por las causas que sea, esa vesícula no trabaja bien, ¿qué pasa? Pues que al no trabajar bien, la bilis, cuando el estómago tira de la cadena, la bilis no sale bien. Entonces sale algo, o sale bastante, pero siempre queda un remanente de bilis en la vesícula. Ese remanente de bilis se queda ahí depositado, se va haciendo más espeso, y a medida que va pasando el tiempo, los meses, poquito a poco se va haciendo más sólido, se van formando arenillas, y claro, pues la bilis no sale. Primero no sale porque la vesícula no se contrae bien y no puede expulsar bien a la bilis, y después porque es más sólida la bilis y se van formando arenillas. Poquito a poco se van formando, de esas arenillas pasan a piedrecitas y de esas piedrecitas pasan a piedras. Y ya tenemos las piedras formadas en la vesícula. ¿Vale? Entonces, ¿el enfermo qué siente? Bueno, pues el enfermo hace su comida normal y toma su longaniza, su chorizo y su buena brasa, que son comidas que requieren para la digestión bilis. Entonces el estómago tira de la cadena y ¿qué le pasa a la vesícula? Pues que no puede sacar la bilis. Primero porque no trabaja bien. Segundo, y no se contrae bien. Segundo, porque la bilis está espesa. Y tercero, porque tiene a las piedras que no le dejan expulsarla. Entonces la digestión no se hace bien. ¿Y qué tiene? Entonces, ¿de qué se queja el enfermo? El enfermo lo que siente es, de entrada, que al no hacer bien la digestión, se distiende el estómago. Y son esas personas que te dicen, oh, he comido muy poquita cosa, oye, parece que he comido un buey. Esa persona tiene problemas biliares. Entonces, las digestiones son pesadas, son lentas. El paciente 3 o 4 horas después de haber comido sigue haciendo la digestión, con eructos, con mala gana, Esas son las manifestaciones clínicas de las personas que tienen problemas vesiculares. Eso es lo habitual. Entonces se ponen de manifiesto esos síntomas con las comidas, con determinadas comidas. He dicho lo de las grasas, el embutido, la longaniza, el chorizo, pero también se ponen de manifiesto en en las personas que comen lo que yo les suelo decir a los pacientes, fritangas, todo aquello que lleve aceite frito. No los huevos, no, el huevo frito, las patatas fritas, las croquetas, los calamares, todo lo que lleve frito, porque ese aceite requiere más bilis. Entonces,
todas esas comidas estimulan la secreción de bilis, la vesícula no puede y el enfermo tiene síntomas. Seguimos conversando con nuestra invitada del día de hoy y conociendo más acerca de cálculos en la vesícula y apendicitis. Doctora, ¿qué es la apendicitis? Bueno, la apendicitis, a grosso modo, es la inflamación del apéndice, que es un órgano que está localizado en el cuadrante inferior derecho, unido a lo que es el ciego, una parte del colon, del intestino grueso, que es el colon. La apendicitis se inflama y esta hay varias etapas. Se pone edematosa, posteriormente supurada, gangrenosa y en última instancia se perfora, lo que puede provocar una peritonitis generalizada. Doctora, y muchas personas hacen la broma de que el apéndice no sirve para nada. ¿Qué tan cierto es eso? Dice que antes se tenía esa idea, actualmente ya no. Se sabe que produce inmunoglobulinas que en la infancia son muy importantes. Entonces, en un inicio se tomaba en cuenta de que si se hacía una cirugía por cualquier otro, hacer una esterectomía o otra cirugía de trauma, se quitaba el apéndice y no había problema. Y en realidad sí no hay problema de retirarla, pero ahora se ha continuado la idea de que mejor dejarla porque sí tiene cierto producción de inmunoglobulinas. Tiene su función importante en el organismo. Exactamente, sea como sea, aunque sea pequeña, pero sí funciona. Exacto. No solo es para darle dinero al cirujano, como decía anteriormente. Doctor, ¿y cuáles son las causas? ¿Por qué se produce la apendicitis? Bueno, la causa en adultos es por la obstrucción mediante un fecalito, que es heces duras que se obstruye la luz del apéndice. Entonces esto provoca una congestión venosa y posteriormente el edema y lo que le había explicado, hasta perforarse. En niños es diferente, en niños se debe a una hiperplasia linfoide, entonces esto hace que también se obstruya y vaya a ser eso, pero también hay causas de fecalitos, incluso puede ser por otras, por semillas, por tumores, hay muchas causas, pero la más común es por fecalitos. ¿Y cómo se diagnostica, doctora? La clínica es lo más importante. En toda patología, no solo en la apendicitis, tenemos que evaluar al paciente, su historia clínica, su examen físico completo. Y realmente yo siempre digo, hay un ultrasonido que puede decirnos sí, es apendicitis, pero si el ultrasonido nos dice no es apéndice, tampoco lo quita. Entonces nosotros siempre tenemos que hacer un examen como médicos y el paciente tiene que entender eso de que no solo se diagnostica con métodos de imagen, sino el examen físico completo es muy importante. El dolor característico es un paciente que viene con malestar suave, que empezó tal vez en la boca del estómago y posteriormente se localizó en fosa ilíaca derecha, o sea en el cuadrante inferior derecho. El paciente puede presentar náuseas, vómitos, incluso fiebre y en estadios más tardíos dolor generalizado en todo el abdomen, con un malestar general y un estado de sepsis completo. Y esos son los síntomas y signos que el paciente puede llegar a presentar. Sí. A ese apendicitis. ¿Y cuál es su tratamiento, doctora? El tratamiento es quirúrgico. Se tiene que retirar el apéndice, dependiendo del estadio que esté, se puede hacer una incisión pequeña en el cuadrante inferior derecho. Dependiendo del paciente, se puede hacer una incisión de 5 centímetros o incluso más grande. Si hay alguna duda, no todas las apendicitis son iguales y más en mujeres siempre se da la duda que puede ser un proceso de origen ginecológico. A veces se entra por línea media. Entonces, dependiendo del paciente, nosotros vamos a decidir cuál es la incisión más adecuada y siempre está la opción laparoscópica, que actualmente es la mejor opción. ¿Y qué complicaciones trae, doctora, si el paciente es obeso? La infección del sitio quirúrgico es la más común. El paciente obeso está más predispuesto a presentar infecciones como primero un seroma y después se infecta esto. Entonces, en paciente obeso siempre yo les digo que tienen que tener estricto limpieza. No hay alimentos que infecten las heridas, sino que si no hay un adecuado manejo postoperatorio de la herida. O sea, limpieza adecuada, unas curaciones diarias y no estar colocándose nada que no sea prescrito por su médico. No estarse automedicando. Exactamente, eso sería lo principal en toda patología, no solo en apendicitis o en colecistitis, sino que el paciente acude a un médico para que él dé el manejo correcto.
qué posibles consecuencias conlleva el no tratar la apendicitis? Bueno, tenemos infinidad de pacientes que vienen que no me dolía, me tomé medicamentos, se me quitó. Y ahora con los antibióticos que podemos conseguir en cualquier farmacia, los pacientes no tengo fiebre, me voy a tomar o me voy a inyectar tal cosa. Realmente los pacientes entonces vienen ya con complicaciones que pueden prevenirse fácilmente, como ser un plastrón apendicular, o sea, de que el apéndice se perforó y el mismo cuerpo englobó esa perforación para no... Entonces se siente una masa en el cuadrante inferior derecho. Pacientes que vienen con una perforación ya vienen una peritonitis generalizada. Eso les quiero recordar que como es el colon, eso trae bacterias que nosotros normalmente tenemos, eso entra en cavidad, que no es donde normalmente están, y provoca pus, provoca una serie de reacciones inflamatorias sistémicas. Entonces, incluso hay pacientes que vienen muy tarde, incluso puede producir la muerte por una perforación de un apéndice. ¿Y qué no se debe hacer, doctor, al sentir algún síntoma de estos que posiblemente puede llegar a ser apendicitis? Bueno, yo siempre les digo a los pacientes, no se tienen que automedicar. Eso es en todo. Tienen que ir donde un médico y el médico tiene que evaluarlos adecuadamente. El examen físico es muy importante. Entonces, vemos eso mucho en lo que son pacientes pediátricos, que la mamá lo vio, no, solo tiene un dolorcito, le voy a poner tal medicamento, le voy a dar amoxicilina y vamos a ver cómo pasa. 7 días después el niño sigue igual o peor y entonces ahí deciden llevarlo al médico. Entonces, cosas que tal vez un niño que podía manejar en 2-3 días iba a estar tranquilo, ya perforada tiene que estar por lo menos una semana hospitalizado para antibióticos. Entonces, o deciden hacer otras cosas, como ir donde la sobadora, sí. Eso es sumamente común, principalmente en pacientes pediátricos. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso y mi recomendación para todos es que busquen un médico adecuadamente, oportunamente sobre todo. Exactamente, evitar a toda costa el automedicarse. Es muy importante que tomen en cuenta estos consejos de la doctora. Y cuéntenos, ¿cómo es el dolor de la apendicitis, doctor? Bueno, el dolor realmente no es un dolor intenso. Al inicio el paciente solo tiene una molestia que primero es en la boca del estómago y después se localiza en fosa ilíaca derecha. No todos los pacientes son iguales, exacto, claro, pero la mayoría es eso y es un dolor continuo. El dolor del apéndice no se quita. Por más que ellos quieran decir de que no, es que se me quitó y devolvió, usualmente cuando pasa eso hay literatura que dice que es cuando ya se perfora el apéndice, pero no es en todos los pacientes. Entonces los pacientes van a tener un dolor suave que posteriormente va aumentando con el transcurso de las horas hasta que llega a un dolor intenso realmente, que lo incapacita incluso en caminar, dependiendo de las horas de evolución del paciente. Doctora, yo he visto muy común de que levantan de emergencia a un paciente y ya cuando llega al hospital le dicen, no, es el colon. ¿Cuál es la diferencia entre apendicitis y que digan que es un dolor de colon? Bueno, la localización es una. El dolor por una colitis es en todo el marco colónico, no solo en un lugar. Y es un dolor cólico, o sea que aumenta intensidad y baja. Entonces, en la apendicitis no, es un dolor que va continuo, el mismo tipo de dolor y va aumentando poco a poco. En cambio, la del colon es un dolor fuerte y baja un poco y vuelve a subir y así está el paciente. Entonces, aparte de la localización y también la evolución, los cuadros de cólicos usualmente son repetitivos. A un mes, otro mes vuelven a tenerlo. En cambio, la apendicitis solo da una vez. ¿Y cuánto tarda en desarrollarse un cuadro de apendicitis? Bueno, clínicamente en 18 horas usted ya tiene una apendicitis complicada. Entonces, 24 horas todavía ya se puede hacer una peritonitis. Entonces, nosotros tenemos usualmente 12 horas ya debería tener un cuadro clínico común de una apendicitis. Hay pacientes que llegan con 4 o 5 horas de dolor y que uno todavía, como es muy corta la evolución, prefiere mejor vigilarlos. Entonces, porque con el tiempo vamos a saber. Usualmente en ese tiempo no se va a perforar. Con que vigilemos 4 horas a un paciente para ver la evolución, no va a haber una complicación mayor. Pero porque es muy raro que con 4 horas de evolución tenga una apendicitis. ¿Y tiene alguna consecuencia, doctora, a largo plazo el quitar la apéndice? Realmente no se ha habido complicaciones. Puede haber algunas adherencias en una apendicitis complicadas, generalizada, con una peritonitis, puede haber adherencias, posteriormente una obstrucción intestinal, pero son muy raras, realmente, y solo en pacientes complicados. Realmente pacientes que tengan una apendicitis en fase supurada, edematosa, no tienen que tener ninguna complicación posterior.
Entonces, recuerden los consejos que nos ha dado la doctora. Es muy importante que traten a tiempo y llevar sobre todo a un especialista para evitar cualquier complicación, incluso la muerte, ¿verdad, doctora? Vamos a ver un video ilustrativo para conocer un poco más acerca de lo que es la apendicitis. Este es Juan. Es un chico de 20 años que ha quedado hoy con su buen amigo de la infancia, Carlos, para tomarse algo en un bar. Una hora antes, Carlos le llama y le dice que no puede ir, que lleva 2 días con un dolor de tripa horrible. Le cuenta que al principio solo le dolía un poco la zona del estómago y el ombligo y que ha ido empeorando hasta hacerse muy intenso y moviéndose hacia la parte inferior y derecha del abdomen. Además, esta mañana no ha podido comer nada, por náuseas y pérdida de apetito. Y justo le ha llamado porque acaba de tomarse la temperatura y tiene 38 grados de fiebre. Carlos le dice que va a ir cuanto antes a urgencias, que le ha dicho su madre, que es enfermera, que quizá tiene una apendicitis. Si tu contestación es ¿apendiqué? O lo que piensas es va tío, eso no es nada. Vente al bar y luego ya si eso mañana vas al hospital, estás en el sitio perfecto. Bienvenido a MedLife. La apendicitis no es ni más ni menos que la inflamación del apéndice, una prolongación cilíndrica y sin salida que está en el ciego, al inicio del intestino grueso. Es un órgano que erróneamente se considera vestigial o que ha perdido sus funciones, y hoy en día hay muchas hipótesis sobre cuál podría ser su función. Se aceptó que tiene una función inmune, que puede proteger a las bacterias que benefician la función del colon humano. Además, también se planteó la posibilidad de que, tras una enfermedad que elimine todas estas bacterias, que pueda servir de refugio para que las que queden puedan repoblar. Sin embargo, se sabe que una persona puede vivir después de haberle quitado el apéndice. Y es más, ni siquiera supone carencias significativas. De hecho, hay personas que nacen directamente sin apéndice. Es una condición rara, llamada agenesia apendicular, que aparece en muy pocas personas. La apendicitis no es una enfermedad solo de personas jóvenes o solo de personas mayores. Puede ocurrir a cualquier edad, aunque es verdad que se presenta con mayor frecuencia en las personas de entre 20 y 30 años, con además cierta tendencia hereditaria. Entonces, ¿cómo es posible que se inflame? Pues bien, es producido por la obstrucción de su interior. Este taponamiento puede ser debido a una hiperplasia linfoidea, es decir, a un aumento del número de linfocitos que puede ocurrir cuando hay bacterias o virus de los que el cuerpo se defiende. También puede ser que se tapone por un apendicolito, que es un acúmulo de material que puede estar formado por materia fecal, bacterias, restos de células y mucosidad. Esto no ocurre siempre. Un apendicolito que se ve en una radiografía solo aparece en aproximadamente el 10% de las apendicitis. Las infestaciones por parásitos también pueden ocluir la luz del apéndice y en muy pocas veces la causa es un tumor. Otras causas mucho más raras aún son restos de vegetales o semillas, o la torsión del apéndice, y hasta un 15% de las apendicitis son de causa desconocida. Entonces, la obstrucción de la luz proximal del apéndice provoca que se acumulen muchas secreciones mucosas del tramo distal, incrementándose así la presión dentro de él. Esta distensión estimula las fibras nerviosas dolorosas y produce el típico dolor que aparece alrededor del ombligo al inicio de los síntomas, e incluso náuseas y vómitos. Además, con el aumento de esta presión se produce colapso del sistema con isquemia de la mucosa e inflamación de todo el apéndice. La isquemia es ese sufrimiento celular que se produce cuando el riego sanguíneo se interrumpe en una zona. Una vez sabemos esto, la siguiente pregunta es: ¿cómo puedo saber yo si tengo una apendicitis? Existe una secuencia típica de aparición de los síntomas, que se compone de dolor en la zona media del abdomen al inicio, acompañado de náuseas, vómitos y pérdida de apetito, y después ese dolor migra a la fosa ilíaca derecha. Aún así, esta secuencia solo se presenta en la mitad de las personas. En un 25% de personas puede tener una presentación atípica, asociada a edades extremas, a la posición del apéndice en el abdomen y a situaciones como el embarazo o el uso de antibióticos los días previos. La presencia de irritación del peritoneo, la defensa abdominal y la fiebre nos orientan hacia una apendicitis más evolucionada. El peritoneo es una membrana que cubre la superficie interior del abdomen y que envuelve a las vísceras, y la defensa abdominal aparece cuando, por ejemplo, un médico ejerce presión que provoca un dolor tan intenso que los músculos abdominales se contraen voluntariamente. Si imaginamos una línea que une el ombligo con la espina ilíaca anterosuperior y a esta la dividimos en tercios, el llamado punto de McBurney se hallaría en la unión del tercio externo con los 2 tercios internos, y en ese punto, que dolería en caso de apendicitis, se encontraría la base del apéndice. Como curiosidad, en las personas cuyo apéndice de forma normal esté detrás del ciego, la presión profunda puede no provocar dolor.
Esto se llama apéndice silente y se debe a que el ciego, por estar distendido con gases, previene que la presión llegue al apéndice. ¿Cómo se trata entonces? Una vez diagnosticado, se empieza el tratamiento médico y quirúrgico. El médico se hace con hidratación, antibióticos y obviamente analgésicos para el dolor. La cirugía se llama apendicectomía y existen dos tipos: la apendicectomía abierta y la apendicectomía laparoscópica, y se suelen escoger dependiendo de la gravedad del paciente, la experiencia del cirujano y de los recursos del centro hospitalario. Ambas consisten en extirpar el apéndice afectado, drenar el líquido infectado y lavar la cavidad abdominal con solución salina. La abierta se realiza con una incisión en la fosa ilíaca derecha y la laparoscópica mediante 3 pequeñas incisiones, mientras el equipo médico observa una imagen ampliada de los órganos internos en una pantalla. La laparoscópica presenta grandes ventajas, como menos dolor después de la operación, puede acortar la estancia hospitalaria y la vuelta a la actividad normal, y obviamente tiene mejores resultados cosméticos. No es lo mismo que la cicatriz que deja la abierta. Pero no a todos los pacientes les conviene, pues es más difícil de realizar si hay una infección severa o si el apéndice se ha perforado. Y para terminar, la última pregunta es: ¿cuál es el pronóstico? ¿Puede llegar a matar o es una enfermedad sin ningún riesgo? Pues la mayoría de las personas con apendicitis se recuperan con facilidad después de la cirugía. Sin embargo, si no se tratan o se tarda mucho en detectarlo, pueden ocurrir complicaciones muy graves. Generalmente la recuperación después de una apendicectomía tarda entre 10 y 28 días. Algunas complicaciones postoperatorias que pueden aparecer son la infección de la herida, una neumonía, una hemorragia abdominal o una obstrucción abdominal. ¿Os acordáis de Carlos? Bien, vamos a suponer que efectivamente tenía una apendicitis. ¿Qué ocurriría si Juan al final le convence para ir al bar y dejar así que la enfermedad empeore? Pues si avanza el proceso, la congestión avascular de la que hablábamos antes provocaría hipoxia, un estado de deficiencia de oxígeno, y ulceración de la mucosa. Estos dos hechos favorecerían la invasión de la pared por patógenos intestinales. El aumento progresivo de la presión condicionaría infartos venosos, muerte celular y finalmente perforación del apéndice, con la presencia de peritonitis o abscesos. La peritonitis es la inflamación del peritoneo y los abscesos son infecciones con acumulaciones de pus. Todo esto finalmente puede conllevar a la llamada sepsis infecciosa y a un fallo orgánico múltiple, lo que desembocaría en la muerte. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Sin duda alguna hemos aprendido muchísimo con la ayuda de la doctora Rivera y vamos a empezar a contestar las preguntas de ustedes, nuestros queridos televidentes. Vamos a ver la primera pregunta, doctora. Doctora, tengo 14 años y a veces me duele al lado derecho del ombligo. ¿Puede ser apendicitis? Yaret Ramos nos pregunta. Usualmente, Yaret, no vas a presentar varios cuadros de dolor abdominal si es una apendicitis aguda. Como explicaba antes, el dolor inicia y va en aumento hasta que se hace imposible incluso el caminar. Si son cuadros de dolores leves, usualmente sea el colon, de parte del riñón, también puede tener infecciones de la vía urinaria. Entonces mi recomendación es que vaya donde un médico, se evalúe y probablemente él le va a mandar a hacer exámenes. En nuestro medio lo más común son problemas del colon, o sea, una colitis, un colon irritable que pueda provocarle dolor. Que pueda tender a confundirse, pero por eso hay que visitar al especialista para que ellos les puedan decir de qué se está tratando. Exacto. Vamos a ver la siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo tarda en recuperarse de una cirugía de apéndice? Alejandra Martínez nos pregunta. Bueno, Alejandra, el tiempo de evolución, de recuperación puede ser hasta de un mes, dependiendo del grado de apendicitis que tuviste. Si fue un apéndice complicada, o sea que ya estaba con una peritonitis generalizada, un paciente tarda más en recuperarse debido a que la incisión es mucho más grande y el dolor puede ser incluso hasta 2-3 meses. Pero en teoría, hacer sus actividades normales puede ser en un mes, en la apendicitis no complicada. Levantar cosas muy pesadas sí les recomiendo que tarden aproximadamente unos 3 meses por el hecho de la cicatrización de la herida y que puede provocar una hernia, pero no es en todos los pacientes. Y es importante, doctora, que sigan las indicaciones del médico al pie de la letra para que puedan recuperarse lo más pronto posible. Vamos a ver nuestra siguiente pregunta. ¿La apendicitis puede dar a cualquier edad? Brian Ramos nos pregunta, doctora.
Bueno, Brian, sí puede dar a cualquier edad. Hemos tenido pacientes, incluso reportes clínicos, no son comunes, pero incluso en neonatos que presentan apendicitis aguda. Son muy raros, no lo voy a negar. Incluso también vamos a los extremos de la vida. También hay pacientes de 80, 90 años que pueden presentar apendicitis aguda. Solo que en estas dos edades es mucho más difícil el diagnóstico. Porque el diagnóstico de apendicitis no es lo primero en lo que pensamos todos los médicos. Entonces sí se puede dar en cualquier edad, pero depende de la edad, la evolución y el grado del paciente, las comorbilidades que tenga, la evolución de esta. Bueno, vamos a ver la siguiente pregunta. ¿Qué pasa si donde me duele es el lado izquierdo? Norma Amaya nos hace la consulta, doctora. Bueno, Norma, en una mujer usualmente consideraría más un proceso ginecológico, ya sea quiste en los ovarios, o siempre no podemos dejar de lado lo que son los procesos en el colon. Ahí está más cerca del recto, entonces es donde más se acumulan las heces y eso da cierto grado de dolor cuando se distiende el marco colónico. Pero en una mujer siempre tenemos que tomar en cuenta que el proceso ginecológico son los más comunes. Entonces mi recomendación, usualmente esto no es apéndice, es muy raro la apendicitis con un dolor en el lado izquierdo, extremadamente raro. Sí se pueden haber apendicitis pélvicas que al perforar se pueden dar dolor, pero siempre tendrían que tener dolor en el lado izquierdo. Entonces mi recomendación, si ha tenido dolores regulares en el lado izquierdo, que visite un ginecólogo para que descarte lo que es una patología ginecológica. Y ya para cerrar, doctora, ¿cuáles son los consejos, las palabras de cierre para nuestros queridos televidentes? Bueno, mi consejo principal es la prevención. El paciente tiene que saber que muchas de las enfermedades que actualmente nos padecemos son de origen metabólico, ya sea hipertensión, diabetes, y esto predispone a tener más complicaciones con otras patologías. La apendicitis no se puede prevenir, no le voy a decir que tenga algún método para prevenirlo, pero sí podemos prevenir complicaciones posteriores con una adecuada dieta, con el hacer ejercicio regularmente y en pacientes que ya están diagnosticados con estos padecimientos, llevar un estricto control con su médico y sus medicamentos al día. No podemos dejar de tomar, por mucho que nuestra vecina nos diga, no, es mejor tal cosa, realmente estos son estudios de años, no solo de ahorita, que mejoran la calidad de vida del paciente. Y yo siempre les digo de que si ellos se toman su medicamento, llevan una dieta y un adecuado manejo del peso, van a tener una mejor calidad de vida, que es lo más importante para ellos en realidad. Y cada persona también es diferente, ¿verdad, doctora? Sí. Lo que se le receta a una no significa que es lo mismo que le va a funcionar a otra. Entonces es muy importante que tomen en cuenta esto que nos está comentando la doctora. Doctora, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros el día de hoy. Esperamos tenerla nuevamente en nuestro programa con otro tema también de interés de su área. Y me voy a despedir de ustedes con el siguiente refrán: con la amargura de la enfermedad se conoce la dulzura de la salud. Este es un dicho catalán. Y recordándoles también que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, nos encuentran como STV Telebásica y los veo en un próximo programa.